Seguramente has escuchado alguna o muchas veces en tu vida, ¿no?, la expresión dormirse en los laureles. ¿Lo has oído? Dormirse en los laureles. En la Grecia clásica, la Roma antigua, había dos tipos de personas a los que en cierto momento se le concedía una corona de laurel. No me dejan. Uy, aquí está. Es el de móviles, el mando también. Es que los generales romanos y los atletas eran los que podían llegar a conseguir una corona de laurel cuando, pues, eso, alguien llegaba a ser general o un deportista conseguía ganar algún trofeo. Ahí es cuando se les coronaba con la corona de laurel. Conseguir una corona de laurel simbolizaba precisamente haber alcanzado algo importante, haber llegado a un punto importante de tu vida, ¿no? Entonces eras coronado con esa corona de laurel. Y al parecer, durante la época del Renacimiento, comenzó a utilizarse la expresión dormirse en los laureles para referirse a la persona que ha obtenido la corona de laurel y que en vez de continuar y seguir esforzándose por superarse, lo que hace es conformarse en su éxito. Hasta aquí he llegado, estoy contento, no necesito avanzar más. Eso es lo que significa dormirse en los laureles. Ya he llegado aquí, no sigo avanzando. Y yo me pregunto, ¿no se habrá dormido en los laureles la iglesia contemporánea? En este tiempo no estará la iglesia dormida en los laureles. Yo llevo asistiendo a la iglesia casi toda mi vida, exactamente 30 años. Llevo asistiendo a la iglesia y he tenido tiempo de conocer, tiempo de sobra para conocer a muchas personas. A personas a las que realmente el Señor les ha cambiado la vida y ves una evolución constante. Y personas que han vivido un cristianismo estancado, por decirlo de alguna forma, que en 30 años no has visto ningún tipo de evolución. Tristemente es una realidad muy común ver a un grandísimo porcentaje de la iglesia que en el momento en que entrega su vida a Cristo y se bautiza, ya está, se duerme en los laureles. Su desarrollo como discípulo de Cristo se detiene prácticamente en seco, casi en seco. Y no digo totalmente en seco porque, por lo general, la mayoría de este grupo de personas continúa viniendo a la iglesia. Hace del venir a la iglesia un hábito, lo cual es bueno, pero no suficiente. Y mucha culpa, es verdad que mucha culpa de esta realidad la tiene la iglesia misma, porque le hemos dado muchísima importancia al momento de la conversión o al momento del bautismo, pero no hemos cuidado el paso siguiente, que es imprescindible, que es el cuidado, el acompañamiento, el llevar de la mano al más joven, el discipulado. Es cierto que la iglesia ha cometido tal vez este error de no cuidar al pequeño. El domingo pasado el pastor Emanuel Buch, predicando en su iglesia Cristo Vive en Madrid, lanzó en cierto momento una pregunta que me hizo pensar. Y es la pregunta que de alguna manera ha motivado mi reflexión que traigo esta mañana. Es la pregunta en la que quiero que estés pensando. ¿Vienes a la iglesia o eres iglesia? ¿Vienes a la iglesia o eres iglesia? No sé si alguna vez te has parado a pensar en esta pregunta, pero notas la diferencia, ¿verdad? Se nota la diferencia. Venir a la iglesia no es lo mismo que ser iglesia. Venir a la iglesia es una acción, mientras que ser iglesia es tener una identidad específica. Por ejemplo, venir a España no es ser español, porque España recibe cada año millones de turistas, pero el mero hecho de que vengan a España no los convierte en españoles, ¿verdad? Esto se entiende, ¿verdad? Pues del mismo modo, venir a la iglesia no te convierte en iglesia. Sin embargo, tú
no estás llamado a venir a la iglesia. Tú estás llamado a ser iglesia. Estás llamado a ser iglesia. Si tú piensas que venir a la iglesia, yo voy a la iglesia, podemos decir, yo voy a la iglesia. ¿Vale? Si tú piensas que venir a la iglesia es la meta de tu vida como discípulo de Cristo, déjame decirte que estás equivocado o equivocada. Creer que la meta del cristiano, del seguidor de Jesús es bautizarte y asistir a la iglesia y ya está, es dormirse en los laureles. Eso es dormirse en los laureles. Y no podemos dormirnos en los laureles. No podemos. No podemos. Tenemos que despertar y continuar. Para desarrollar un poco más, con más profundidad este tema, vamos a ver en primer lugar unas palabras que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que se reunía en Filipos. Si alguien quiere buscarlo en su Biblia, está en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses 3, versículos 12 al 14. También lo voy a poner aquí. Sí, se lee bastante bien. Si no me equivoco, esta es la nueva versión internacional. ¿Vale? Dice el texto, el apóstol Pablo les dice a los filipenses, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Vamos a ir paso a paso desgranando el texto para entender bien lo que Pablo está diciendo, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta mañana para conocer bien su verdad. Señor, te pedimos que seas tú el que en esta mañana nos enseñe, nos instruya y que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestros ojos para poder entender tus palabras y poder conocerte a ti, el Dios que se ha revelado a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que debemos tener en cuenta, este texto, es que Pablo afirma que existe una meta. Lo dice varias veces. Lo dice varias veces. Que ha llegado, no es que haya llegado a ser perfecto, ¿no? Es que eso es una meta. Alcanzar aquello, dice, alcanzar algo, ¿no? Esa meta. Es que lo haya logrado ya, lograr algo. Y ahí específicamente, aunque la mano se ha ido hacia, debería estar en meta. Meta. Hay una meta en este texto. Todo esto, ser perfecto, alcanzar aquello, lograrlo ya, esta meta, es el fin. Es el fin que Pablo entiende que Dios espera de él. Pablo lo ha entendido muy bien. Pero, ¿cuál es exactamente ese fin? ¿Nosotros lo tenemos claro? ¿Cuál es el fin? Es la salvación. Es llegar a la vida eterna. No es eso. Pablo mismo dice en esta carta al principio, para mí el vivir es Cristo. También dice en Gálatas 2:20, lo mismo pero de otra forma. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El fin, la meta, es vivir como Jesús vivió. Lo dicho de otro modo, es llegar a ser Jesús. Esa es la meta. Llegar a ser Jesús. Que el Señor restaure nuestra vida y nos haga como Él. Que sea restaurada su imagen y semejanza en sus criaturas, sus hijos. Sabemos que esto solo pasará de forma completa cuando Él regrese, ¿verdad? Pero hasta entonces, ¿qué hacemos? Hasta entonces, ¿qué hacemos? Eso es una buena pregunta. Vamos a seguir con el texto. Para llegar a esta meta necesitamos tener en cuenta dos cosas que están aquí en el texto. La primera
es reconocer que la meta aún no ha sido alcanzada. Tú no has alcanzado la meta. Tú aún no eres perfecto. No lo eres, yo tampoco. Yo no soy nada perfecto. Sigo pecando. Sigo en manos del Señor, siendo restaurado, esperando que Él acabe el trabajo que ha comenzado. Pero la meta no ha terminado y yo no puedo entonces dormirme en los laureles. No puedo pensar que ya está todo hecho. ¿eh? Como decía al principio, si tú piensas que la meta es, ya está, yo me he bautizado y ahora pues tengo una vida normal y vengo a la iglesia y tal. No has entendido realmente. Venir a la iglesia y esperar a que Jesús venga. Dice, no, yo ahora solo voy a esperar a que Jesús venga y acabe de hacer lo que tenga que hacer. Eso es hacer como el antiguo romano este que estaba durmiendo, dormirse en los laureles. Tú tienes mucho más que hacer que solo esperar. Tienes mucho más que hacer que solo esperar. Lo más adelante vamos a hablar de esto. Lo segundo es que después de haber reconocido que aún no has alcanzado la meta, debes seguir avanzando, proseguir hacia la meta. Parece sencillo. Primer paso, reconozco que no he llegado a la meta. Segundo paso, decido proseguir hacia la meta. Hablaremos también de cómo. Pero para llegar a la meta, Pablo deja ver en este texto que existen dos condiciones. Olvidar lo que queda atrás. Pero en este contexto, olvidar no significa literalmente olvidar. No, yo tengo que olvidarme de quién soy y de todo lo que he vivido y tirar para adelante. No es este tipo de olvidar. No se trata de que no recordemos nuestra vida pasada ni las decisiones que hayamos tomado hasta ahora ni nada de eso. Olvidar en este contexto significa que en tu mente no debe haber otra cosa que la meta. O sea, que nada te distraiga del llamamiento que tienes, de cuál es tu verdadera meta, cuál es el verdadero sentido de tu vida, que nada te distraiga de ello. Es algo así como si llevaras las anteojeras, estas que llevan los caballos, ¿no? Para no desviar la mirada, para que miren recto. Es algo así. Olvídate de lo demás, enfócate. No puedes distraerte. Debes permanecer enfocado. ¿Enfocado en quién? Jesús, mirando a la cruz. Adelante. Pablo era apóstol, nombrado por el propio Jesucristo, y aún así tenía claro que no había llegado a la meta, que le faltaba mucho por llegar a la meta y que necesitaba proseguir hasta ella. Sabía que para ello tenía que quitar obstáculos, tenía que quitar cosas que van a estorbar nuestro progreso, nuestro crecimiento. Y el conformismo es un obstáculo gigante. El conformismo. No me puedo conformar. No me puedo conformar a lo que ya tengo, lo que ya he alcanzado. No. No te puedes acomodar. No puedes acomodarte. No puedes quedarte como estás. Debes continuar. Debemos continuar. Seguir adelante. La segunda condición es que proseguir hacia la meta requiere de esfuerzo. Requiere de esfuerzo. Y aquí es donde llegamos a la tensión teológica, porque el perfeccionamiento en nosotros, ¿quién lo produce? Jesús. El perfeccionamiento en nosotros lo produce el Señor. Y de esto no hay ninguna duda, ¿vale? Que nadie lo dude, que el perfeccionamiento en ti lo produce el Señor. Muchos versículos afirman esta verdad. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él es el que santifica, el que perfecciona. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otro texto, y el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. Es Él el que nos hace aptos, el que nos perfecciona, el que nos santifica. Hablando del mismo, ¿vale? Y en base a estos versículos, algunos han entendido que, puesto que es Dios el que hace la obra, yo ya no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer, ya está. Me dejo llevar, porque no puedo hacer nada. Pero no es así porque la Biblia, la misma forma que afirma esto, afirma que tenemos parte de responsabilidad en nuestra santificación, en nuestro perfeccionamiento. Y vamos a verlo en estos textos. Ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Presentad vuestros cuerpos como sacrificios vivo, santo, agradable a Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Como veis, es verdad tanto una cosa como la otra. Dios es el autor de nuestra santificación, de nuestro perfeccionamiento. Pero nosotros también somos responsables de nuestra santificación, de nuestro perfeccionamiento. También están los que utilizan este versículo para afirmar que Dios lo hará todo. Dios lo va a hacer todo y yo voy a ser como una marioneta. Y ya está. Una especie de determinismo. Ya está todo determinado y Dios lo va a hacer y yo no tengo nada que hacer. Lo que yo decida será porque Dios me ha obligado a hacer. Hay quienes piensan así. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Si entendemos esto de forma literalista, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente nosotros no somos responsables de nuestro perfeccionamiento, puesto que Dios produce tanto lo que queremos como lo que hacemos, ¿verdad? Que se entiende así cuando lo lees, ¿no? Se entiende así cuando lo lees en castellano. Se entiende así, literalmente, cuando lo lees en castellano. Pero como sabéis, la Biblia debe ser interpretada. Necesita de interpretación y para ello necesitamos acudir al idioma en el que fue escrito. En este caso, el griego. ¿Qué dice el texto griego? Dice lo siguiente. La palabra que en nuestras Biblias está traducida como produce, en griego es energón. Energón. ¿A qué suena energón? Energía. Suena a energía, energón, porque precisamente viene de ahí. Energía. Lo que el texto está diciendo es que Dios es el que pone en nosotros tanto el deseo de hacer las cosas nos referimos a andar en santificación. Es el que pone tanto el deseo como el que da la energía para llevarlo a cabo. El que da la fuerza para llevarlo a cabo. No es el que te mueve como una marioneta, sino que es el que te capacita para llegar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Vale? Cambia mucho la historia cuando se entiende bien el texto. Dios produce en ti tanto el deseo como las fuerzas para avanzar en tu perfeccionamiento. Leí una frase esta semana que decía, la gracia de Dios no es una hamaca en la que te tienes que tumbar y dejar sino es más bien como un río por el que hay que dejarse llevar, que es diferente. Porque tú en la hamaca no haces nada, pero en el río te tienes que asegurar de que la corriente te esté llevando. Tienes que asegurar de mantenerte a flote. Tienes que asegurar de no engancharte con alguna rama, con alguna roca, o de no aferrarte a la orilla. Te tienes que dejar llevar por la corriente, debes mantenerte. ¿Quién produce la corriente? El río, en este caso el Señor. Pero tú debes mantenerte en la corriente. Ayuda un poco esta ilustración a entender un poco la diferencia entre una cosa y la otra. Teniendo esto claro, vamos a volver al texto. Hasta ahora hemos visto que para llegar a la meta debemos reconocer que aún no hemos llegado, debemos proseguir hacia la meta y que para poder proseguir necesito olvidar, o sea, enfocarme en la meta y esforzarme. Requiere de esfuerzo. Como hemos dicho, mantenerme en esta corriente sin atascarme, sin estancarme, avanzar. Y todo esto para responder al supremo llamamiento, o al llamamiento celestial, el llamamiento celestial. Porque no se nos puede olvidar en ningún momento que la iniciativa de todo es de Dios. La iniciativa es de Jesús. Esto no se nos puede olvidar. Él es el que te ha llamado a ser su discípulo y a dejarte transformar por Él.
Él es el que ha hecho posible que tú puedas volver a estar cara a cara con Él, sin ser fulminado por su santidad, porque has sido justificado. Porque Jesús te ha justificado. Jesús ha dicho, te perdono. Si crees en mí, este perdón es tuyo. Y tu vida va a ser justificada. Tus pecados no tienen justificación, no nos equivoquemos. Tú no puedes justificar tus pecados. No hay justificación para que peques. Tú eres el que ha sido justificado. Tú eres ahora tratado como un ser perfecto por Dios, aunque no lo eres. Aunque debemos reconocer que aún no lo somos y seguimos avanzando en este proceso de perfección en el que el Señor está trabajando desde el día que nacimos. Tu decisión de proseguir hacia la meta, por lo tanto, debe ser una respuesta de amor. Tu decisión de proseguir a la meta debe ser una respuesta de amor hacia Jesús, porque Él te ha amado primero. Porque Él te ha amado primero. Hasta aquí todo lo que hemos dicho suena muy bonito. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Esta es la respuesta. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo prosigo a la meta? Permaneced en mí, nos dice Jesús. Permaneced en mí. Pero ¿qué significa realmente permanecer? Que también necesitamos entender qué significa permanecer en mí, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces. Esto se traduce en ejercitarse para la piedad. Ejercitarse para la piedad. Disciplinarse espiritualmente. Sí, requiere de esfuerzo. Disciplinarse espiritualmente. Sé que esto puede sonar redundante porque lo venimos diciendo muchos domingos. Lo sé. Pero mira, ¿sabéis que hasta Pablo mismo dijo, a mí no me molesta hablaros de las mismas cosas? ¿Y para vosotros qué es? Motivo de seguridad. Y también dijo Pedro, fijaos, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis afirmados en la verdad que habéis recibido. Mientras yo esté en este mundo, considero que es mi obligación llamaros la atención con mis consejos. Haré todo lo posible para asegurarme de que vosotros podáis recordar que tenéis que permanecer en Jesús. Esto dice Pedro, te lo digo yo ahora, que tenéis que permanecer en Jesús, que tenemos que permanecer en Jesús, porque nuestra vida depende de ello. Tu vida depende de que permanezcas en Jesús, de que le busques cada día, cada día, cada día, en oración, leyendo la palabra, meditando, cantando, no sé. ¿Cuál es la disciplina que tú más disfrutas? Lo disfrútala cada día. Busca al Señor cada día. Y hoy aprovecho, puesto que la semana que viene comenzamos Café y Biblia, aprovecho para animarte, decirte que vengas y que participes. Ven a Café y Biblia y estudia, medita en la Biblia, aprende, conoce más, conoce más. No hace falta que me contestes, es para que pienses en ello. Si no vienes, ¿cuál es la motivación por la cual no vienes? Piensa en, ¿es realmente tan importante? ¿O puedes superar esa excusa y venir? Porque esto es disciplinarse espiritualmente. Congregarse es disciplinarse espiritualmente y venir a estudiar la Biblia es disciplinarse espiritual, es permanecer en Jesús. Este curso, Café y Biblia, vamos a realizar un recorrido por toda la Biblia. O al menos hasta donde nos dé tiempo y donde paremos, continuaremos el próximo curso, ¿vale? Pero vamos a realizar un recorrido de toda la Biblia para que podáis tener panorama general, desde principio a final, de qué nos está hablando el relato bíblico, ¿vale? Va a ser muy interesante, va a ser muy edificante, va a ser muy bueno y es necesario para nuestra iglesia. Así que yo te animo a que la semana que viene, si hoy has venido a las 11:30, solo tienes que venir media horita. Que nadie se queje porque los músicos venimos a las 10 de la mañana y a veces a las 9:30, ¿vale? Así que por favor, os animo a venir a las 9 y vamos a aprender juntos
Vamos a disfrutar y vamos a crecer juntos de la palabra de Dios, ¿vale? También van a comenzar los chocos. Van a comenzar los chocos. Por cierto, los responsables de chocos os pido que si podéis al final os quedéis 2 minutos, 3 minutos, ¿vale? Y vamos a comentar una cosa rápida. Está el choco del agua, que ahora mismo mientras no esté en el Jordalia se hará en casa de Agustín y Irene, tengo entendido. Vale. Tenéis ahí un choco. Tenéis el de Zabalgana también, que a veces se hace en casa de José Nayesmin, otras veces en casa de Francisco y Sandra, ¿no? De Miguel y Jacqueline. Va rotando, o sea, es genial. Es genial. Animaos a asistir. Si tienes entre 20 y 30 años aproximadamente, ¿vale? No pasa nada si tienes 31, ¿vale? O si tu pareja tiene 28 y tú tienes 31, no vamos a dividir matrimonios aquí. Como eso es otra historia. Podéis venir los dos. No es nada raro lo que iba a decir, es que en el tiempo de Esdras y Nehemías separaron a los matrimonios por un error de interpretación, ¿no? Entonces no vamos a separar matrimonios aquí. Matrimonios unidos en este choco para jóvenes adultos, decirlo de alguna forma. Por otra parte, bueno, antes de llegar hasta ahí, en los chocos vamos a estar profundizando bastante en teología, en el conocimiento de Dios, hablando de diferentes temas, hablando de conceptos teológicos que es importante tener claros, para que todo esto nos ayude a desarrollar nuestro pensamiento teológico, nuestra forma de entender y conocer a Dios. ¿Vale? Va a ser muy bueno. De un choco que además se hace muy flexible porque en los grupos de WhatsApp de los chocos se habla, oye, ¿en qué horario más o menos nos viene bien? Pues quedamos ahí. Así que anímate a asistir a un choco. El mes que viene tenemos el retiro de la iglesia. No sé si puedes poner el cartel o bueno, es que igual hay que quitar. Sí, se puede. No lo pongas. No lo pongas. Que es mucho lío. Quitar este y poner el otro. No sé si habéis visto el título que ponía en el cartel, que seguramente casi nadie lo haya entendido. Era una palabra griega. Tenía Eusebia. Eusebia. ¿Alguien sabe lo que significa? Eusebia, piedad. Significa piedad. Pero no piedad de la que se entiende actualmente, ¿no? No la piedad de tener lástima por los demás o piedad por los demás, ¿no? Se llama ahí se trata de la piedad, que es tu amor por todo lo relacionado con el Señor y tu ejercicio de la vida espiritual. Esa es la piedad. Ejercitaos para la piedad, como Pablo le dice a Timoteo, se titula así. ¿Por qué se titula así? Precisamente porque va a ser un fin de semana en el que vamos a dedicarnos de una forma especial a ejercitarnos para la piedad, a ejercitarnos espiritualmente. Vamos a esforzarnos. Vamos a practicar disciplinas espirituales como alabanza, escuchar la predicación, leer la Biblia, orar, meditar, contemplar. Vamos a pasar un fin de semana especial, hasta tener tiempos de silencio, de quietud. Hemos intentado elaborar un programa que no esté súper lleno de actividades, sino que al revés, podamos descansar, podamos desconectar al ajetreo del día a día y podamos conectar de una forma especial con el Señor. Así que te animo a asistir, porque va a ser bueno para ti. Te animo a asistir. Hay otra cosa en la que tienes que pensar, y no solo pensar, no te quedes pensando, sino actuar, ¿vale? Tomar una decisión, que también es una disciplina espiritual y que Jesús la practicaba especialmente. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si la meta es ser como Jesús, si nuestra meta es ser como Jesús, pues el servicio es clave. El servicio es clave. El servicio a Dios, que se expresa por medio del servicio en la iglesia, en esta iglesia, en tu iglesia, también hay otras formas, otras para fuera de la iglesia. Pero tú formas parte de esta iglesia local y como tal, pues tienes que, como eres iglesia, tienes que servir y que estar involucrado en el desarrollo y crecimiento y avance de esta iglesia. ¿Vale? Porque si al que tú llamas maestro, mayúscula,
dijo estas palabras, aquí en la pantalla, tiene que hacer su alumno, su discípulo. ¿Qué vas a hacer tú? Tú mismo. Mira, hermanos, me da un detalle, ¿eh? No puede ser que las estadísticas desde hace muchos años además, sigan diciendo que solo el 20% de las personas que asisten a una iglesia son las que están comprometidas tanto con el servicio como con la ofrenda. El 20% de las iglesias suele ser el porcentaje que soporta la iglesia. ¿Qué pasaría si fuera el 100%? ¿Qué pasaría? Venga, no vayamos hasta el 100. ¿Qué pasaría si fuera el 80%? Cambiaría mucho la historia. Si fuera el 50 ya, cambiaría mucho la historia. Cambiaría mucho la historia. El funcionamiento de nuestras iglesias, como digo, está dependiendo del esfuerzo de tan solo el 20% de los asistentes y el 80% restante está dormido laureles. Está dormido en los laureles. Y yo quiero, y creo que tú también, yo quiero y deseo que nuestra iglesia rompa esta estadística. Yo quiero. Y que nuestra iglesia llegue a ser un testimonio vivo de que Dios sigue enamorando y apasionando a su iglesia hoy, especialmente la iglesia en Occidente y la iglesia contemporánea. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Sed hacedores, tan solo oidores. Tal vez pienses, es que yo qué tengo para aportar, qué puedo aportar yo. ¿Sabes una cosa? Nadie, absolutamente nadie, ni aquí ni en ninguna otra iglesia, tiene suficiente para aportar. Nadie tiene suficiente para aportar lo que se debería aportar, ¿vale? Ni el doctor en teología más elevado del mundo, ni la persona más misericordiosa, ni la persona con un talento de predicar, ni no. Nadie tiene suficiente. Así que no te compares con los demás, no te midas con otros. Lo poco que tú puedas aportar, con lo poco que tú puedas aportar, con lo mucho, que aún así lo mucho es poco para el Señor, pero con lo que tú puedas aportar, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Y si no, acompañadme, esto sí, buscando en vuestras Biblias. En Mateo capítulo 4, estoy terminando, ¿vale? Mateo 14, perdón. Mateo capítulo 14. A partir del versículo 13. Al oírlo, Jesús partió de allí, él solo, en una barca hacia un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. A una gran multitud, no eran 10 o 12, una gran multitud que salieron de las ciudades, muchos sitios, ¿vale? Jesús se puso a sanar enfermos. No sanaría a uno ni dos, sanaría a muchos. Pensad en Jesús cómo estaría de agotado. ¿Vale? Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, o sea, estuvo todo el día. Ya cuando se hacía de noche, se acercaron sus discípulos y le dijeron, la hora ya es avanzada y este lugar está desierto. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús replicó, traédmelos aquí. Mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres.
panes, sin contar mujeres y niños. O sea, fácilmente podrían haber sido 10.000 personas o más, ¿vale? Con 5 panes y 2 peces. Miles de personas estaban en el campo, en un lugar desierto, ya por la noche, dice el texto, escuchando a Jesús, siendo sanados. Llevaban horas sin comer. Y los discípulos pensaron, esta gente necesita comer. Vamos a decirle a Jesús que los despache para que se vayan a comer y de paso descansamos, porque estarían cansados. ¿Qué otra cosa podrían pensar los discípulos? Piénsalo tú, si estuvieras ahí. ¿Qué otra cosa podrían pensar los discípulos? Si solo tenían 5 panes y 2 peces, no tenían nada más. Además no eran ni suyos, sabemos por otros textos que eran de un niño que los entregó. Pero bueno, tenían esos 5 panes y 2 peces. A nadie se le pasó por la cabeza que con eso pudieran comer 10 o 15.000 personas. Pero Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Es que parece un chiste, porque cuando los discípulos escucharan eso se habrán quedado, ¿qué dice? O sea, ¿de dónde sacamos? Ahora comida hay donde la cocinamos y que son 10.000 personas o más. Es una barbaridad. Entonces eso es lo que le dijeron a Jesús. Jesús, es que solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo Jesús? Maravillas, maravillas. Multiplicó los panes y los peces. Más de 5.000, más de 10.000 personas comieron pan y pescado aquella noche. No tuvieron, es verdad, no tuvieron necesidad de irse. Jesús no necesita nada de ti. No necesitaba ni siquiera sus 5 panes y 2 peces, ¿vale? Pero sí que quiere que le lleves lo que tengas. Quiere que le lleves lo que tú tengas. Los discípulos le dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué dijo Jesús? Traédmelos. Traédmelos. La pregunta es, ¿qué tienes tú para ofrecerle a Jesús? Y no digas nada, porque seguro que tienes algo, por muy pequeño que sea. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Él? En la iglesia hay muchas formas de servir. ¿Qué tienes tú para ofrecer? Si usted dice, tráemelo aquí, entrégame lo que tengas y yo haré el resto. Jesús le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Solo te basta mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad. No te hace falta nada, solo la gracia del Señor. Con esa gracia, entrégale lo que tú tengas al Señor. Pon a su disposición tus dones, que los tienes, que los tienes. Pon en sus manos las tuyas para colaborar en la iglesia, para servir, para enviar a otros, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, para ayudar a cocinar, para ayudar a limpiar, para enseñar, para predicar, para tocar un instrumento, no sé, se pueden hacer tantas cosas y podríamos hacer muchas más si estuviésemos todos implicados. Te invito a que tomes unos instantes para pensar en lo que acabas de escuchar. Puedes cerrar tus ojos. Y te animo a que le pidas al Señor que te ayude, en primer lugar, a ver los panes y los peces que tú tienes y que te dé el ánimo de llevárselos a Él. Ora por nuestra iglesia también, para que rompamos la estadística, que seamos una iglesia entregada, comprometida, esforzada, que no solo es oidora, sino que es hacedora de la palabra de Dios. Y ora para que el Señor te ayude a mantenerte enfocado en la meta, que te ayude a avanzar en tu perfeccionamiento para ser cada día más como Jesús. Pídele, te ayude a permanecer en Él.